Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Se escucha? Muy bien. Hoy nos toca ver un tema nuevo. ¿Pueden ver? Sí, doctora. Bien, hoy vamos a ingresar a un tema referente a un método, pero esta vez no, o diríamos, referido al estudio de las moléculas, sino en este caso nos vamos a referir al estudio de los átomos. Y por eso, como veían en el título, se refería a la espectroscopía de emisión atómica, donde la muestra tiene que estar bajo ciertas condiciones, como vamos a ir viendo a lo largo del desarrollo del tema. En la espectroscopía de emisión atómica, la muestra se excita mediante la energía térmica o eléctrica, midiéndose la radiación emitida por la muestra excitada, empleando esta medida para el análisis cualitativo. A ver, nos vamos a ir un poquito hacia atrás cuando nosotros hablábamos de los procesos de excitación y de los procesos de relajación. Habíamos visto que por distintos mecanismos la muestra podía ser excitada y como consecuencia pasaba a niveles energéticos superiores a nivel de los átomos. Por lo tanto, para estos estadios excitados, altamente energéticos, duraban o tenían un tiempo de duración bastante corto, restringido. Entonces, siempre había la tendencia de que estos vuelvan a su estado fundamental. Y habíamos mencionado 3 mecanismos. Recuerdo en la anterior clase nomás estábamos mencionando cómo habíamos clasificado en 2 etapas. Entonces, esta etapa en la que el analito excitado vuelve a su estado fundamental, nosotros vamos a aprovechar para emplearlo para utilizarlo como un principio de otra técnica instrumental. Me explico. Habíamos visto que aquella especie que estaba excitada, para volver a su estado fundamental, podía realizarlo bajo varias etapas. Podía realizarlo por la reemisión y también podíamos pensar en fenómenos como la fosforescencia y la luminiscencia. Entonces, en este caso, nosotros nos vamos a referir exclusivamente a aquellas situaciones en que el analito, una vez que ha sido excitado, requiere volver a su estado fundamental. Y para eso va a ser capaz de emitir una señal con las características propias del analito. Entonces, esta técnica de emisión, porque nosotros, ¿qué vamos a medir? ¿Qué vamos a utilizar? Esa cantidad de energía que ha sido emitida o que es propia del analito. En esas circunstancias, entonces, nosotros hablamos de la espectroscopía de emisión atómica, donde nos dice que la muestra se excita. Entonces, para que la muestra se excite, necesariamente requerimos contar con una fuente excitadora, con una, una fuente que sea capaz de excitar y de llevar a un estado excitado al analito. Y en ese
afán de retornar a su estado fundamental, va a ser capaz de emitir una radiación. Esta radiación va a ser la que nosotros la vamos a medir y la vamos a aplicar dentro de lo que sea el análisis cualitativo y cuantitativo. ¿Para qué tipo de, hemos mencionado que estas técnicas ahora las vamos a utilizar para el análisis de átomos? Las que hemos hablado hasta este momento han sido para el análisis de moléculas. Entonces, ¿cuál es la característica en este tipo de técnica? Vamos a ver que se emplea para aquellos elementos que se encuentran dentro de lo que es la tabla periódica. El caso de algunos metales, no metales, como vamos a ir viendo posteriormente. Bien, entonces, luego tenemos acá y dice, en la espectroscopía de emisión atómica se excitan los electrones de valencia de los elementos y la radiación emitida está constituida por líneas agudas, bien definidas, comprendidas entre el visible y el cercano infrarrojo. Ojo, recordar acá que dentro del análisis químico, cuando nosotros nos referimos al tipo de radiación electromagnética con la que vamos a trabajar, no se olvide, nos referíamos a aquellas tres regiones, el ultravioleta, el visible y el cercano infrarrojo, por un lado. Y por otro lado, teníamos que pensar que eran los electrones de valencia, aquellos que iban a ser capaces de excitarse y al mismo tiempo son los que están desesperados o que tienen un tiempo de vida o como es de excitación bastante corto y hay la tendencia para volver a su estado fundamental. Entonces, ahora, para la identificación de las longitudes de onda de estas líneas, nos permite el análisis cualitativo de los elementos presentes y al medir sus intensidades, permite el análisis cuantitativo. Entonces, por el comportamiento, por la intensidad de las mismas, nosotros podemos aplicar tanto el análisis cualitativo como cuantitativo. Cada átomo excitado emite un fotón, es decir, el número de fotones captados por el sistema detector será proporcional a la cantidad de átomos excitados de la muestra. A ver, en términos más simples, como se dice, el método de emisión se basa en que cada átomo excitado va a ser capaz de emitir un fotón, o sea, o por lo tanto, el número de fotones captados por el detector del instrumento será proporcional a la cantidad de átomos excitados presentes en la muestra, ¿sí? Entonces, debe existir una proporcionalidad entre los fotones y la cantidad de átomos que han sido excitados. Eso es muy importante en este método de la espectroscopía de emisión atómica. Ahora, bien, luego vamos a pasar a hablar de algunas ventajas de la espectroscopía de emisión. Pero antes, un poquito nos vamos a ubicar en este tema relacionado con la espectroscopía de emisión. Hay algunas características, algunas condiciones que todavía se deben mantener cuando nosotros nos referimos a la espectroscopía de emisión. Hemos dicho que entre sus características son técnicas que se basan en el fenómeno de la emisión de radiación electromagnética por átomos. Es muy importante. Cuando están pasando de un nivel de alta energía a otro inferior, se va a generar esta emisión de radiación por parte del analito. Entonces, otra característica, la muestra necesariamente debe encontrarse, hemos visto ya en la anterior diapositiva, bajo la forma de átomos libres, bajo la forma de iones. Esta muestra que está totalmente libre, vamos a ver que se va a excitar de dos formas. Puede ser térmica o también puede ser eléctricamente. Entonces, los átomos excitados están, como se dice,
apurados, están, digamos, listos para volver a su estado fundamental. Y para eso, para alcanzar este estado, tienen que deshacerse de esa cantidad de energía excitada y por lo producto de la excitación, y por lo tanto van a ser capaces de emitir una radiación característica para alcanzar su estado fundamental o intermedio. Ahora, en el caso de contar con un instrumento, podemos decir que esta radiación va a ser emitida y va a ser dispersada por un sistema de monocromador, y el espectro de líneas obtenidos va a ser registrado en una placa o en una película para obtener una información cualitativa sobre la especie que está contenida en la muestra, o también se la va a poder recoger esta radiación en una línea espectral característica sobre un receptor fotoeléctrico adecuado, donde se va a obtener la información cualitativa, cuantitativa sobre la concentración de la muestra. Ahora, como vemos, estas técnicas de emisión no pueden llevarse a cabo si no cuentan, si no tomamos en cuenta la presencia de una fuente excitadora, perdón. Ahora, entonces, la importancia de esta fuente excitadora va a ser, mm, va a actuar o va a ser importante por una serie de situaciones. En primer lugar, porque tiene que llevar la muestra al estado gaseoso bajo la forma de átomos o iones libres. Creo que está acá. Esas son las características de la fuente de excitación. Llevar a la muestra al estado gaseoso bajo la forma de átomos o iones libres. Luego, pasar a un nivel superior de excitación el mayor número posible de átomos. Y tercer punto, descomponer los compuestos moleculares en átomos mucho más sencillos. Entonces, una fuente de excitación tiene, dentro de lo que es la espectroscopía de emisión, tiene la misión, en primer lugar, de llevar a la muestra bajo la forma del estado gaseoso como átomos o iones libres. Eso es fundamental. En segundo lugar, pasar a un nivel superior de excitación el mayor número de átomos posible. Y finalmente, descomponer los compuestos moleculares en átomos mucho más sencillos. Obviamente, hemos dicho compuestos complejos en compuestos de gran sencillez. Bien, para eso, nosotros cuando nos referimos a la espectroscopía, a la espectroscopía de emisión atómica, tenemos que considerar una técnica que es bastante sencilla para tener una clara idea de lo que es la emisión atómica. Y en estas circunstancias, la fotometría de llama cumple con ese papel. Tenemos entonces a la fotometría de llama, por el nombre que tiene, va a emplear a la llama como una fuente de excitación, de tal manera que en presencia de la llama surgen también muchas ventajas y también muchas desventajas. Luego, la llama va a atomizar la disolución de la muestra y se constituye en un método sensible, preciso, para la detección de metales alcalinos o alcalinos térreos. Eso cuando nosotros nos vamos ya a referir a la presencia de la fotometría de llama. Como su nombre dice, esta fotometría, este método simple, sencillo de emisión, se caracteriza porque porque utiliza como fuente de excitación a la llama, a pesar de que la llama presenta algunas, diríamos, desventajas, si podemos llamar, o algunas limitaciones, como por ejemplo el hecho de que su energía de excitación es demasiado baja para la mayoría de los elementos, pero al mismo tiempo presenta ventajas. ¿Y cuáles son esas sus ventajas?
la de obtener espectros sencillos, y los resultados son cuantitativamente reproducibles. De esta manera constituye pues un gran aporte el utilizar una fuente de excitación tan sencilla como sea la llama. Al mismo tiempo, si nos referimos a la llama, tenemos nomás pues que referirnos a la presencia de algunas partes dentro de la llama que se hacen bastante importantes. Vamos a ver, aquí tenemos la llama con 3 regiones importantes. La más externa, conocida como zona de combustión secundaria, donde se van a llevar a cabo los procesos de oxidación. La parte del centro, la parte intermedia, la zona interconal que se realiza o se conoce, es la zona más importante. Podríamos considerarla como una zona de análisis. Por eso dice, hay una atomización, hay una excitación. Esta zona interconal es una zona caliente, es una zona donde se realiza la combustión completa, es una zona donde se alcanza el equilibrio termodinámico y, como les había mencionado, constituye la zona de análisis. Mientras que cuando nos referíamos a la zona de combustión secundaria y hablábamos de la parte más externa de la llama, nosotros podíamos decir que los productos parcialmente oxidados completaban su combustión. Tal es el caso, por ejemplo, del monóxido de carbono, los oxidrilos, que iban diríamos, a formar a través de estos a través de este fenómeno de combustión y de procesos de oxidación, nos iban a proporcionar el dióxido de carbono y la formación del agua. Ahora, la tercera parte, la tercera región que podemos ver en una llama, la última, la que está más céntrica, la que ocupa un menor espacio, es la zona de combustión primaria, donde el solvente va a pasar a evaporarse. ¿Qué caracteriza a este cono interno que se lo conoce? La combustión va a ser parcial. El equilibrio termodinámico no lo consigue. Tiene, sí, gran emisión de luz, hay una elevada ionización y existe una concentración de radicales libres. Por lo tanto, por estas características, es una zona muy poco empleada, ¿no? Siendo o constituyéndose la parte del cono central, la zona donde sí realmente nosotros podemos emplearla, podemos realizar la diversidad de análisis tomando en cuenta las características respectivas. ¿Sí? Bien, ahora, cuando hablamos de la llama, tenemos que hablar de 2 componentes fundamentales, que van a ser, por un lado, el combustible y por otro lado van a ser el oxidante. Entonces, vamos a ver que a partir del combustible y el oxidante, cuando reaccionan, nosotros vamos a poder obtener el dióxido de carbono, vamos a obtener el agua y, lo que es muy importante, va a ser el calor. Cabe recalcar que el único combustible no es el propano. Existe un listado grande de combinaciones, inclusive en las proporciones respectivas, dependiendo la naturaleza del elemento en estudio. Entonces, nosotros, si tomamos en cuenta el propano, es por diríamos, por el no diré la popularidad, sino porque existe una gran difusión, diríamos, de hablar o de contar con un combustible como sea el propano. Bien, entonces aquí vemos que va a haber una reacción entre el combustible y el oxidante, en otras palabras, entre el propano y el aire. Como consecuencia, se va a formar el dióxido de carbono, se va a formar 4 moléculas de agua y obviamente va a existir el desprendimiento del calor. Pero hay un aspecto, como podemos ver en la diapositiva, hay que tomar en cuenta, no hay que olvidarse la temperatura
de la llama. Es decir, la llama para ser, diríamos, adecuada, para ser satisfactoria, tiene que llegar a una determinada temperatura, tiene que llegar a la temperatura óptima, que es lo importante. Ahora, de esta manera, en la llama vamos a ver, ¿y de qué depende la temperatura de la llama? De la elección del combustible y el oxidante, de la proporción que ambos vayan a participar y finalmente de la velocidad de flujo. Con a partir de estas tres consideraciones, nosotros podemos pensar, diríamos, en la posibilidad de contar con una temperatura adecuada a nivel de la llama. Ahora, una vez que entran en contacto o se lleva, sí, hablaremos así. ¿Cuál es la secuencia de fenómenos que tienen lugar en la llama? ¿Cómo se realiza esto? A ver, sabemos que nosotros podemos partir a partir de una solución inicial de cloruro de sodio, es decir, una muestrita en un recipiente, una muestra de sal disuelta en un pequeño recipiente y que vamos a colocar bajo la acción del calor, obviamente con las características respectivas. Es decir, lo primero que va a ocurrir por la exposición al calor es que se van a evaporar y van a dar lugar a unas pequeñas gotitas, ¿no es cierto? Estas gotitas, entonces, estas gotitas son unas gotitas finas que por evaporar se van a evaporar y van a convertirse o van a llegar al estado sólido, como podemos ver acá. Entonces, nuevamente, como se dice, tenemos al cloruro de sodio y este cloruro de sodio sólido va a originar al gas de sodio y al gas de cloro, ¿no es cierto? Bajo estas circunstancias, ¿qué va a ocurrir? Gas, este sodio al estado gaseoso, va a llegar a su estado fundamental y va a ser capaz o va a tener la capacidad de absorber la radiación y se va a convertir en un sodio excitado. Y este sodio excitado, vuelvo a repetir, en presencia del calor, va a transformarse en un fotón, se desprende un fotón y va a quedar el sodio en su estado fundamental. Esas son las diversas etapas por las que va a pasar el analito digamos, en su estadía en la llama, ¿no es cierto? No es que se queda, se carboniza, etcétera, etcétera, no, sino que va a sufrir una serie de cambios dependiendo la etapa y cada etapa va a variar por el incremento de temperatura, ¿no es cierto? O sea, su estadía de la muestra en presencia o en el interior de la llama. Bien, para que nosotros contemos con una llama adecuada, para que nosotros contemos con las condiciones, las características fundamentales, o mejor dicho, digamos así, las partes de la llama, es necesario entonces contar con un quemador. Aquí les voy a mostrar. Nosotros hemos hablado de las tres partes de la llama, pero en esta parte inferior se va a encontrar el quemador. El quemador entonces tiene también un papel importante y vamos a nombrar a dos tipos de quemadores. Un quemador de consumo total o de flujo turbulento y un quemador de premezcla o un quemador de flujo laminar. Esos son los nombres que reciben estos quemadores. ¿Por qué se caracterizan cada uno de estos? El quemador de flujo turbulento o de consumo total, podríamos decir, es el más antiguo, es el más, diríamos,
no obsoleto, pero que se ha querido modificar y corregir algunas situaciones desventajosas que presentaba, y es por eso que aparece el quemador de premezcla o de flujo laminar. Bien, expliquemos cada uno en qué consiste o cómo genera. Los quemadores dentro de lo que son los de consumo total, son capaces de aspirar la muestra y la van a introducir directamente a la llama. Como pueden ver en la diapositiva, aquí tenemos que tenemos a la muestra y aquí tenemos dos espacios, uno para el oxidante y otro para el combustible, y en el determinado tiempo cada uno de estos hará su recorrido correspondiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los quemadores, en este caso, a nivel de tanto del oxidante del combustible, vamos a ver que van a aspirar en primer lugar la muestra y la van a introducir directamente en la llama por efecto Venturi. Son, por lo tanto, muy sencillos en cuanto a su uso, en cuanto a su aplicación, por lo tanto, son baratos pese a su poca eficacia cuando se aspira y la gran dispersión de gotas que presenta. Entonces, la principal desventaja, podríamos decir, que las gotas que se están formando, que se muestran, son de distintos tamaños. Entonces, también va acompañado de una turbulencia que permite una mezcla efectiva, favoreciendo una combustión completa, a pesar de que el quemador produzca ruido. El mayor problema van a ser las gotas, que son de distinto tamaño y que pueden evaporarse y pueden originar algún tipo de interferencia química a lo largo del manejo del equipo. Entonces, con estas situaciones, digamos, adversas que podemos considerarlas, surge el quemador de premezcla o nebulizador. Este quemador de premezcla o de flujo laminar que se conoce tiene la característica de que en este se mezclan los tres componentes antes, es decir, el analito, el analito, el combustible, el oxidante. Estos tres se mezclan y recién entran a la abertura del quemador. Entonces ya es esta mezclita la que va a alcanzar la abertura del quemador y los gases van a emerger inmediatamente a través de una forma suave. No existe esas etapas turbulentas con bastante ruido que encontrábamos en el anterior quemador. Aquí se origina una llama estable. Esa llama estable llega hasta el quemador y va a formar una nube uniforme, es lo importante, de gotitas de muestras, ya que las gotas que son no desiguales, sino diremos las gotas grandes, ¿qué van a hacer? Van a ir inmediatamente a chocar con las paredes de las cámaras de mezcla y van a ser drenadas inmediatamente. Y mientras que las gotitas finas, las gotitas uniformes que se encuentran, se van a llegar a evaporar. Se acepta un cierto porcentaje de sólidos sin tener que obstruir ninguno de los conductos. Entonces, cuando hablamos de los métodos de espectroscopía atómica y nos referimos a la espectroscopía de emisión atómica, que es hoy que no hemos visto este pequeño tema, y que la próxima clase vamos a ver también otro método atómico, o sea, otro método que se ocupa de los átomos, viene a ser la espectroscopía de absorción atómica. Ambos temas, ambas técnicas están bastante relacionadas entre sí. Entonces,
cuando nosotros hablamos ya y cuando nosotros comparamos, ya eso vamos a ver después de que podamos revisar completamente también las particularidades, el fundamento, la aplicación del otro método, y vamos a hacer una comparación entre los métodos de emisión y de absorción atómica porque tienen algunos aspectos en común. Por eso es el hecho de que se los desarrolla en forma conjunta. Nosotros en esta clase estamos empezando con la espectroscopía de absorción, de emisión atómica, donde el analito ha sido capaz de emitir una señal, ¿no es cierto? Y en el otro caso vamos a hablar de la absorción atómica, y donde se hace, diríamos, importante la presencia de una lámpara, y también la presencia de la llama con distintos papeles o que jueguen distintos papeles, y eso lo veremos en la siguiente clase. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá que puedan hacerla? Y si no, concluimos acá este tema. Si no hay más preguntas, entonces quedamos acá y nos estamos viendo la próxima semana. Que tengan un buen día, jóvenes. Hasta luego. Hasta mañana.